Le damos la bienvenida a todos mis hermanos que se hacen presentes y los que van a ver también esta transmisión vía YouTube o también a través de la plataforma de Facebook Evangelio del Reino o también de la plataforma Torah y Cábala. Entonces la pueden ver en diferido, pero obviamente siempre tenemos la intención y el deseo de que puedan ver esta transmisión en vivo, sentir esta energía también que se transmite a través de estas pantallas. Así que como título le he puesto este mensaje: la evidencia de mi amor a Dios. Qué maravilloso. Porque si le preguntamos al ser humano si ama al Creador, la respuesta es obvia. Toda persona ama al Eterno. No hay ninguna persona que no ame al Creador. Lo amarán de una u otra forma. Y eso no está en discusión. Entonces, todas las personas aman al Creador. Personas que jamás han entrado a una iglesia, personas que jamás han doblado sus rodillas también, jamás han cantado un cántico de adoración, aman igual al Eterno. Esa palabra, yo amo a Dios, está en la boca de todas las personas. Ahora la pregunta es, ¿lo amamos de la forma correcta? Y eso es lo que yo quiero compartir hoy día. Hay niveles de amor. A medida que uno va conociendo más a una persona, la va amando aún más. Entonces es difícil poder amar a alguien que no se conoce. Entonces muchas veces esa palabra yo amo al Eterno se usa como un cliché. Las personas muestran su amor cuando hay una necesidad. Por ejemplo, cuando a una madre, a un padre se le enferma un hijo, ahí se acuerda del Eterno, se acuerda del Creador, se acuerda que tiene un Dios, o cuando necesita un beneficio también dice, yo sé que te amo Padre, te amo Señor, y que me vas a dar esta bendición. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Torá con respecto a la forma de amar? Amarlo de una forma personal muchas veces no es la correcta, sino que hay unas instrucciones, hay una forma también de amar a alguien. Por ahí se dice también unos dichos que cuando tú amas mucho una planta y la riegas porque la amas demasiado y terminas ahogándola, entonces hay una forma adecuada de amar. La espiritualidad nos da un equilibrio, la espiritualidad nos enseña también a amar de la forma correcta, no ser desequilibrados. Hay personas que tienen una abundancia de amor en su ser y aman, aman y aman, pero cuando alguien les da una muestra de amor hacia ellos, no la quieren recibir. Son muy buenos para demostrar el amor dando regalos, comprándole obsequios a personas, pero cuando alguien le obsequia a alguien, dice, no, yo no quiero recibir nada de ti. Ahí se forma un desequilibrio. ¿Y qué hace la espiritualidad? Nos enseña a tener equilibrio en la vida, poder amar y recibir. En este caso, la Torá nos enseña a cómo amar al Creador. Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de cómo amar al Creador, no nos vamos a inventar formas de amarlo. Hay gente que cree que caminando de rodillas tantas cuadras le demuestra el amor al Eterno, o dando cierta cantidad de dinero también le demuestra tanto cuánto ama al Creador. Pero si no sigue la instrucción, si no lo aprende a conocer, si no lee el manual que el Eterno dejó y las instrucciones o sus pensamientos o la forma como Él también nos ama a nosotros, es muy difícil que lo amemos de la forma correcta. Y para comenzar, quiero que leamos en Mateos 22. Yo voy a estar leyendo la versión Reina, la versión NBI. Si usted tiene una versión Reina Valera o nueva versión internacional, va a diferir en lo más mínimo, así que no hay problema. En Mateo 22, verso 28, dice lo siguiente. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Está hablando de Jesús y sectas que venían a discutir y hacerle preguntas a Yeshua. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Esta forma de que escribas, de que fariseos, saduceos se acercaran a Jesús a hacerle preguntas para tentarle o para encontrarlo en alguna falla era muy común. Entonces imagínate la pregunta que le hace.
cuál es el mandamiento más importante. Se supone que en Israel, se supone que estas sectas también que estudiaban la espiritualidad sabían el mandamiento más importante, pero que siempre querían saber cuál era la opinión de Yeshua. Ahora Jesús le responde de la siguiente forma. Verso 29 dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Verso 30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El verso 31 dice, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento más importante que estos. Este personaje le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Sin embargo, Jesús le hace mención de dos mandamientos. Ahora, nosotros entendemos ahora que a estos dos mandamientos se le dio un título o la religión le colocó ese nombre, mandamiento. Pero en la tradición hebrea nunca fue así. Ahora tenemos que entender cuándo se entregaron estos mandamientos y cómo llegaron a ponérsele ese nombre. Entonces nosotros cuando leemos en Éxodos 20, cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, hace mención de estos mandamientos. En ese entonces nunca se le llamó mandamientos, se le llamó enunciados. Y para poder comprender cuál es el mandamiento más importante, vamos a retroceder a esa historia, a ese tiempo donde el Eterno le entregó a Moshe o a Moisés estos preceptos. Y lo primero que le dice en Éxodo 20, usted puede buscar o anotar ahí, le dice, mira Israel, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Yo lo tengo acá anotado. Dice lo siguiente, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Así comienza todo. Ahora, la Torá Emet, que es una Torá de versión hebrea, que tiene una traducción al el idioma latino, dice lo siguiente. Póngame atención. El verso 2, Éxodo 20, verso 2 dice, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Si nosotros vemos cómo comienza el Eterno a dar sus instrucciones, aquí no hay mandamiento. Los mandamientos fue un título o un nombre que se le dio después para determinar estos 10 enunciados, pero la traducción original son 10 enunciados, son 10 afirmaciones, y lo primero que comienza diciendo el Eterno es, yo soy Hashem. Y para poder comprender, hay que entender lo siguiente, que los nombres del Eterno tienen una connotación. Cada nombre que nosotros vemos en una Torá o en la Torá o en las Escrituras tiene un atributo igual. No es casualidad que comience diciendo yo soy Hashem. Hashem tiene un atributo, porque Hashem quiere decir misericordioso. Cuando hablamos del Shaddai, cuando hablamos del Adonai, de Elohim sobre todo, está haciendo referencia a un Dios justo, a un Dios de justicia también. Entonces, lo primero que dice, escucha Israel, yo soy Hashem, tu Elohim. Yo soy un Dios misericordioso y a la vez soy un Dios justo. Y recuerden esto, que lo saqué de la esclavitud. Desde ahí comienza Dios a dar estos preceptos. Y lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, que Dios nos sacó a nosotros, como hemos dicho ya muchas veces en estos mensajes, porque las temáticas que estamos llevando es eso, salir de la esclavitud, de un estado mental, de un estado de estrechez. Y cuando hemos salido de ahí, en pos de seguir las instrucciones del Creador, Él se nos presenta como un Dios misericordioso, pero a la vez es un Dios justo. O sea, antes de la justicia, antes de ese Dios severo, de poner en orden también las situaciones de la vida, esas situaciones de pecado, de transgresión, primero su amor
Primero, su misericordia se hace presente. Yo soy Hachén, tu Elohim. Yo soy tu Dios misericordioso, pero no te olvides también que soy un Dios justo. Y que te saqué con misericordia y con justicia. Ojo con esto, mire. Dios sacó al pueblo de Israel con misericordia y con justicia. Cada plaga que envió Dios, Elohim, porque ese fue el atributo con el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, con el atributo de Elohim, de justicia. Entonces, cada plaga que vino a Egipto y fue castigada fue por propia justicia del Eterno. Aquí no hubo injusticia. Entonces Dios lo deja claro. Yo soy Hachem, tu Elohim, yo soy tu Dios misericordioso y tu Dios justo. Y recién comienza a dar el primer enunciado o el primer mandamiento. Pero todo comienza ahí. Y el primer mandamiento dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿No es cierto? Ahí está el primer mandamiento. Pero comienza todo como lo acabamos de decir. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y después comienza y le podamos dar el primer atributo o el primer nombre del enunciado. Entonces, no hay una necesidad de que Dios necesite la obligación del ser humano para amarle, porque ¿quién ama por obligación? Nadie. El amor tiene que ser una actitud de propia voluntad del ser humano. ¿Cómo nosotros no podemos amar al Eterno si Él nos sacó de la esclavitud? Eso era lo mínimo que el pueblo de Israel podía también hacer, amar al Eterno, después de haberlo sacado de un estado de conciencia, de haberlo sacado de un estado de esclavitud, al lugar también donde iban a recibir su herencia. Entonces, hay que sacarse de la mente de que hay mandamientos, porque si fueran un mandamiento, ¿por qué el ser humano hoy no lo sigue? Si fuera una obligación, un mandamiento dado por el Eterno, ¿por qué el ser humano hoy hace lo que quiere? Porque ahí está dejando notar que aunque son enunciados, son afirmaciones, es de propia voluntad del hombre o de la mujer seguir estos caminos, estas instrucciones. Aquí no hay una obligación. Yo no le puedo obligar a un hijo, a una hija a amarme. Yo no le puedo obligar a una esposa, a un esposo a amarme. Eso se va reflejando en el comportamiento. Ella va viendo mi actitud, ella va viendo cómo soy y ahí se va a dar cuenta si la amo o no la amo. Y va a ser algo voluntarioso. Yo no le puedo decir a una persona, tú tienes que amarme. Te hace la obligación de amarme. No se puede. Lo mismo pasa con el Eterno. Dios a nadie obliga a amar. Simplemente nos muestra su amor desde que creó el universo, desde que creó el mundo y puso al hombre en un huerto donde ya le había dado todo. Esperaba que el hombre, al ver toda esa dimensión de amor que fluyó de él, era simplemente me vuelvo en amor. Por ahí dice la escritura, le amamos porque primero Él nos amó. ¿Ya? Yeshua, ahí en Mateo 22, 29 dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto mismo nosotros lo vemos en el libro de Deuteronomio. Aquí está. En Deuteronomio, verso 6, la Torá Emet nos habla y nos dice lo siguiente. Dice que debemos de amar al Creador con toda tu alma, con todo tu corazón y con todos los recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de amar al Eterno, siempre hemos escuchado esto. Cuando alguien pregunta cuál es el primer mandamiento, siempre decimos amarás al Señor tu Dios, pero no comienza ahí. Por eso dije, ¿realmente amamos al Eterno? ¿Realmente amamos al Creador? Y para amar al Creador hay tres niveles. Pero antes de amarlo, Yeshua dice lo siguiente. ¿Por qué no comenzó diciendo inmediatamente, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu esencia, con toda tu fuerza? Sino que comienza diciendo lo siguiente. Y esto es lo que tenemos que aprender. Dice primero, dice, oye Israel. Así comienza todo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Primero, oye Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No puede haber una persona
que diga amar al Eterno si no le aprende a escuchar? Primero dice, oye Israel. Y como decía en Éxodo, yo soy el Elohim que te sacó de la esclavitud, te sacó de Egipto, te sacó de un lugar donde tú estabas sufriendo. Y cuando saliste de ahí, yo te puedo comenzar a dar instrucciones. Yeshua dijo, el primer y gran mandamiento, el más importante es, oye, escucha Israel, tu Dios es uno. Es imposible que la persona no pueda aprender a oír al Eterno. El amor que le tenemos al Eterno está condicionado a cómo nosotros oímos su voz, oímos sus instrucciones. Y las instrucciones están ahí en la Torá. Las instrucciones están también en las enseñanzas que nos dan los maestros, nos dan los líderes. Esas son instrucciones. Y dice, escucha Israel. ¿Sabes por qué muchas veces la gente le entra por un oído y le sale por otro oído las instrucciones? Es porque todavía está viviendo en esclavitud. Todavía está viviendo en Egipto. Porque en Egipto su conciencia, su nivel de alma es bajo. Y una persona que está en una frecuencia baja, en un nivel bajo, es imposible que pueda oír la voz del Eterno. Por eso Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo al lugar ahí, al monte Sinaí, para poderle dar sus instrucciones. Y lo primero que le dice, escucha Israel. Israel habla de un estado de nivel o de un estado de conciencia superior. Hay una transición para llegar a ser Israel. Recordemos que Israel está compuesta ya por una multitud. Ya Israel no es solamente una persona, sino que Israel también está compuesta por 12 tribus. Y Israel cuando sale de Egipto, dice la escritura que eran más de 600.000 almas que habían ahí, pero estaban representadas también en más de 3 millones de personas. Pero para llegar a ser Israel tuvo que pasar una transición. ¿Y cuál es la transición? Recordemos que antes que se llamara Israel, su nombre era Jacob. Y cuando hablamos de Jacob, hablamos de una persona o de un alma que vibra en una frecuencia muy baja. Cuando escuchamos o estudiamos la historia de Jacob, nos damos cuenta que Jacob era un impostor, era alguien que haciendo artimañas, como dice alguna tradición, se quedó con la primogenitura, con la bendición. Después, para poder validar su bendición, tuvo que pelear una batalla con un ángel. Y ese ángel, la cábala, la espiritualidad nos revela que fue su misma mala inclinación o fue también el ángel de la muerte. Hay varias interpretaciones, todas son válidas, porque en la Torá cualquier interpretación que te ayude a elevarte te va a servir. Ahora, cuando pelea con este ángel, le dicen, yo no te voy a soltar hasta que no me cambies el nombre, hasta que no me bendigas. Y fue cuando venció, ya sea su mala inclinación, ya sea el ángel enemigo que él tenía, pero este ángel le cambió su nombre, le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque en ese nivel de Jacob era imposible que el cielo, que el mundo espiritual pudiera respetarlo, pero en el momento en que su nombre fue cambiado a Israel, ya su nivel fue elevado, ya tuvo autoridad, tuvo poder sobre la mala inclinación y sobre las fuerzas espirituales. Y de ahí también su bendición iba a ser verificada también, iba a ser validada también en los mundos espirituales. Entonces, solamente una persona que ha subido de nivel tiene la capacidad de escuchar al Creador. Oye Israel, escucha Israel, tu Dios es uno. Por eso es que muchas veces las personas no escuchan los consejos. ¿Por qué? Porque todavía están en un nivel de Jacob, todavía viven ahí en esclavitud. Tú le dices, mira, el Eterno te está diciendo esto, te está dando un consejo, y esa palabra le entra por un oído y le sale por otro. El primer y gran mandamiento, que es amar al Eterno, comienza con aprender a escuchar la voz del Eterno. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz del Eterno, aprenderás también a amarlo, aprenderás a conocerlo. Muchas personas creen amar al Eterno porque hacen cosas
que creen que están en lo correcto y no es así. ¿Cómo vas a poder amar a alguien si no conoces las instrucciones que te da? ¿Cómo vas a poder amar al Eterno si en la Torá te está diciendo de la forma en cómo tú lo tienes que amar? Y lo primero que dice, amarás al Eterno con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Vas a amar al Eterno con todo lo que tú eres. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Amamos al Eterno de nuestra forma. Si nosotros no empleamos mayor tiempo a buscarle, a amarle, a Él, y empleamos ese tiempo para distraernos en otras cosas, entonces realmente no le estamos amando como Él quiere que le amemos. En la necesidad decimos amar. Buscamos al Eterno, oramos, nos arrodillamos porque necesitamos algo. Y muchas veces ese milagro viene. Y cuando ese milagro llegó a tu vida, ¿qué pasó? Ya tu vida de oración, tu vida de búsqueda se apartó. Voy a dar un ejemplo de esto. Hay mucha gente que le dice, Señor, dame un hijo, dame un vehículo, dame un hogar. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham amaba al Eterno y necesitaba un milagro, necesitaba tener también descendencia para poder traspasar aquello que el Eterno le había dado a él. Entonces, cuando él comienza a creer al Eterno, Dios le da el milagro de tener un hijo. Y llegó el momento en que Dios le pidió a ese hijo en sacrificio. ¿Por qué? Para saber si realmente amaba más a ese hijo o lo amaba más a él. ¿Quién está dispuesto a eso? A veces nuestros hijos se transforman en nuestros dioses. Idolatramos tanto a nuestros hijos y nuestro creador pasa a segundo lado. Yo sé que ahora el extremo de que Dios nos pida a nuestros hijos en sacrificio, eso no va a suceder. También hay que entender la palabra de una forma espiritual, no de una forma literal. Entonces, pero sí, Dios quiere cerciorarse de que nosotros le amemos a Él, de que todos los milagros, todos los beneficios que Él te ha dado es para que nosotros ampliemos la forma de amarle a Él. Entonces Dios quería saber si realmente Abraham lo amaba más a él que al hijo que le había dado. Y Abraham demostró su gran amor hacia el Padre. A veces tu trabajo te termina desenfocando. A veces idolatras tanto algo material que terminas desenfocándote del amor. O a veces tu amor está mal direccionado. Hay personas que dicen, yo no tengo amor. Todas las personas tenemos amor. Todas las personas. Solamente que ese amor muchas veces está mal direccionado, mal enfocado. Pero ¿por qué digo que todas las personas tenemos amor? Porque la misma materia prima que nos creó es la esencia del Eterno. Su luz infinita es amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Dios es misericordia. Y esa esencia fue la que nos creó. Amor tienen todos los seres humanos. Amor incluso tienen hasta los animales. Los animales protegen sus propios animales. Pero el amor lo cargamos todo. Solamente que ese amor está mal direccionado. Entonces, ¿qué hacemos con ese amor? Idolatramos ciertas cosas. Nos desenfocamos. Amamos el trabajo. Amamos a nuestros hijos más que al Eterno. Amamos a nuestro cónyuge también, a nuestra esposa, a nuestro esposo, más que al Eterno. Amamos las cosas materiales. Incluso amamos más nuestra mala inclinación, dándole deseos, dándole pecados, dándole situaciones de placeres ilusorios, porque todo lo que le demos a esta carne son placeres momentáneos e ilusorios. Nada de lo que le demos a esta carne va a permanecer, pero estamos acostumbrados a darle amor a esta carne. Estamos acostumbrados a darle placer a esta carne y nos desenfocamos del amor que le tenemos al Eterno. ¿Cómo sé que muchas veces nos amamos de una forma real al Eterno? Y no digo que no lo amemos, pero hay niveles de amor. Así como vamos conociendo al Eterno, lo vamos a ir amando más. Y a mayor amor, mayor milagro, mayor conexión, mayor vida de abundancia. Y no es que el Eterno haga diferencia con el ser humano. Entonces, a medida que voy buscándolo en amor, voy encontrándome con cosas que están ahí disponibles para el ser humano que les ama. Hay que entender esto.
que los que aman al Creador, todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando yo no le amo como creo, o como la Torá me dice que le tenga que amar, todo lo veo de una forma negativa. Creo que Dios es un Dios malo, es un Dios injusto, y no es así, porque mi perspectiva de amar es baja. Tenemos que aprender a amar al Eterno. Y este amor es progresivo. Hay niveles de amar al Eterno. Primero, como dijo Yeshua, aprender a oír al Eterno. Escucha, Israel. ¿Cuánta alma aquí elevada hay que ama al Eterno, que escucha su voz y la pone por obra? Si no es así, si llevamos años viviendo la misma situación, todavía tenemos que aprender a amarle. Entonces Yeshua dijo, ámale con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Mire, vamos a leer esto para dar unos ejemplos. Mateo 22-29. Dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El verso que leíamos en Deuteronomio nos dice lo mismo, pero de una forma diferente. Con toda tu alma primero, con todo tu corazón y con todos los recursos. Hay tres niveles. Nosotros cuando hablamos siempre tomamos este tema o este texto para decir que hay que amarlo con todo lo que nosotros somos, pero hay niveles. Está con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. En Deuteronomio dice lo mismo, pero dice con todos tus recursos. Ahora, lo importante es lo siguiente, que en la Cábala, en el Zohar, que estudia la mística, el secreto de este texto, dice lo siguiente. Dice que tú debes de amar al Creador con todo tu cerebro, con tu corazón y con tu hígado. Son tres áreas. Cerebro, corazón y el hígado. Estas tres dimensiones reflejan las dimensiones del alma. Revelan también la dimensión del ser humano. Hay tres niveles de alma en el cual el hombre vive, que está el nivel bajo, el nivel nefesh, el nivel automático, donde nosotros sí amamos al Eterno al igual que todas las personas. Después viene un nivel superior llamado el nivel del corazón o el nivel del alma. Y ese también es otro nivel, cuando yo aprendo a amarlo al Creador buscando la espiritualidad, cuando yo aprendo a amar al Creador adorándole, leyendo la Torá, y es de ahí en adelante comienzo a recibir instrucciones y después me elevo a un nivel superior, a un nivel del cerebro, a un nivel de Neshama, a un nivel del espíritu. Y ahí es cuando yo soy cómplice con el Eterno, cuando yo aprendo a conocerle, cuando ya sé lo que siente su corazón, cuando ya puedo discernir lo que Él quiere que yo haga, ya estoy en un nivel de conexión absoluta con el Eterno. Primero comenzamos en un nivel bajo, nivel nefesh, hígado, después alma, corazón y después espíritu, cerebro. Esos tres niveles también están en los mundos espirituales y reflejan también esas dimensiones. El primero es el mundo de Briá, el mundo de la... Es el mundo de la creación, el primer mundo espiritual. Después viene ya el mundo de la formación, el intermedio que corresponde al corazón. Y después el mundo de la materia, hacia, de la acción. Amar al Creador tiene que ser un área progresiva, un área donde vamos a ir avanzando en niveles. Por eso yo dije, hay muchas personas que aman al Eterno, pero a mayor altura, mayor amor. ¿Por qué? Porque aprendo a conocerle de mayor forma. Alguien que está en un nivel de frecuencia baja, lo amará como lo ama todo el mundo. Personas que no entran a una iglesia, le aman. Personas que jamás cantan una adoración, que jamás van a leer una Biblia, una Torá, también le aman. Y su amor le funciona. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios que hace salir su sol para buenos y malos. Y a medida que vamos avanzando,
mayor amor y mayor beneficio. Nosotros creemos que Dios tiene hijos preferidos y no es así. Simplemente hay personas que aman más al Eterno, suben a niveles espirituales y de ahí comienzan a bajar. Y el Eterno nos enseña de esta forma: amaremos al Creador con todo lo que nosotros somos, con los 3 niveles de alma, que es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo vamos a llegar a amar al Eterno con todos los niveles si primero no pasamos la primera etapa, que es aprender a escuchar? Cuando yo aprendo a escuchar, yo sabré lo que le gusta y lo que no le gusta. Por eso yo no puedo hacer las cosas a mi forma, creyendo que voy a caminar 1 kilómetro de rodillas porque eso le gusta o le agrada al Eterno. En la Escritura dice: se complace el Eterno de los sacrificios. Hay personas que dicen: yo pequé, pero voy a matar ahora un buey, 2 bueyes, un carnero, para que Dios me ame y me perdone. Dios te está diciendo: yo no me complazco de eso. Sino que, ¿qué dice la Escritura? Dice: se complace de que le obedezcan. Y para poder obedecer tenemos que escuchar. O sea, el Eterno nos está diciendo: el que me ama, me escucha. Israel, escucha. Yo soy Hachén, tu Elohim. Yo soy uno, único para ti. No tendrás más dioses ajenos fuera de mí. El que ama al Eterno lo hace propio. Vive para él y Dios es tuyo. Te unes con él. Yeshua decía lo siguiente: mi Padre y yo somos uno. Yeshua amaba al Eterno con estas 3 áreas, con todo su corazón, con todo su espíritu y con toda su fuerza. Una persona que ama al Eterno no tiene miedo de perder cosas materiales. Hoy tenemos más temor de perder una relación, tenemos más temor de perder situaciones de trabajo, tenemos más temor de perder un vehículo o un aparato. Nos llega a doler nuestra alma, por decirlo de una forma, nos llega a doler nuestras fuerzas cuando algo se nos quiebra, cuando algo se rompe, cuando perdemos dinero. Imagínate, hay muchas personas que aman más el dinero. De hecho, la Escritura dice: tú no puedes amar a Dios o al dinero. Dios atribuye el dinero como una cosa que pueda llegar a competir con el amor con él. No te dice: tú no puedes amar al diablo más que a él, tú no puedes amar al esposo más que a él, pero sin embargo dice: tú no puedes amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. El dinero se ha vuelto un adversario que se ha interpuesto entre el amor con el Eterno. Por eso la Escritura nos dice: no podemos ocupar el dinero para amarlo, pero sin embargo el dinero lo podemos ocupar para demostrarle el amor al Creador. Mira qué maravilloso lo que acabo de decir. El dinero no puede gobernar tu vida, no puede desenfocarte, pero sin embargo el dinero que llega a tus manos tú lo puedes ocupar para mostrar amor. Y ¿cómo podemos mostrar amor a través del dinero? Dándoselo a un necesitado, ofrendando en el lugar donde te están dando palabra, donde hay necesidad, donde Dios te dice: aquí tienes que dar. Esa es la muestra de que tú ocupas el dinero como una forma de amar al Eterno. Pero muchas personas tienen miedo o tienen temor o sufren cuando pierden dinero. Pero ¿qué pasa cuando has perdido la conexión con el Eterno? Te lloras, te lamentas, sufres, te sientes un miserable cuando has perdido la conexión con él. Si no lo has sentido así, déjame decirte que tú todavía estás en una esclavitud. Perdón que lo diga. Por eso dije al principio: quizás esta palabra pueda ser muy confrontadora para usted o para mí también. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que han perdido 100, 200, 3.000, 1.000.000, lo que sea, pero cuando pierden dinero lloran, se lamentan y ven todo lo que pudieron haber hecho con ese dinero. Pero cuando has perdido tu relación con el Eterno por alguna desconexión, por algún placer ilusorio o un placer momentáneo, ¿te has lamentado? ¿Has sentido que has perdido lo más importante de tu vida? ¿Cuántas veces te has inclinado para volver a sentir ese amor? Si no lo has hecho, entonces no has amado al Eterno como se debe. Estás recién comenzando a salir de tu esclavitud. Nosotros debemos de amar al Eterno con todo lo que nosotros somos,
Si hoy día no puedo sentir al Eterno, yo debería de lamentarme, decir, Padre, hoy día no te sentí, ¿dónde estás? ¿Por qué no te siento? Te busco a través de la Torá, te busco a través de la adoración, de la oración, de la meditación, pero quiero sentirte. No puedo vivir sin tu presencia, así como usted y yo no podemos vivir sin tomar agua, así como usted y yo no podemos vivir sin alimentarnos, así debe ser nuestra vida. No podemos vivir sin la necesidad de tener al Eterno en nuestras vidas. Si has perdido al Eterno y no te has dado ni cuenta, es porque realmente no lo has amado. Por eso dije, la gente ama al Eterno a su forma, pero no lo ama como la Escritura lo dice. No lo ama como la Torá nos enseña. Escucha, Israel. Hoy te está diciendo a ti que me estás oyendo, escucha, Israel. Tú eres Israel, eres un alma que salió de la esclavitud. Tú tienes que sumergirte en este amor, ir avanzando. Y cuando lo comienzas a adorar con el hígado representa el cuerpo humano, la fuerza, la vitalidad, los recursos, el nivel bajo también. Y lo comienzas a amar de esa forma, tu amor va a ir avanzando. Después lo amarás con todo tu corazón, con tu alma. Y ahí vas a emplear los sentimientos, vas a empezar a tener instancias donde lo vas a empezar a conocer de una forma progresiva y después te vas a unir a él con todo tu cerebro, con tu neshama, con tu espíritu. Y cuando te conectes a él, mira, tú te vas a convertir en un cómplice con él. Una persona que ama a una pareja con una mirada sabe lo que ama, lo que desea. Una persona que ama a sus hijos le da una sola mirada y sabe lo que su hijo necesita, porque lo aprendió a conocer. Hay una unidad, hay una unión. La Escritura nos dice que nosotros y el Eterno debemos ser uno, pero ¿cómo vamos a ser uno si no aprendemos a oírlo? Y cuando nosotros amemos al Eterno en estas tres dimensiones, vamos a aprender a bajar milagros, vamos a aprender a bajar situaciones sobrenaturales desde la tercera dimensión hasta la dimensión de abajo, desde el mundo de Briá hasta el mundo de Asia, desde el mundo de la creación al mundo de la formación y al mundo de la acción. Y el amor de Dios será así. De aquí me voy hacia arriba y de arriba traigo bendiciones hacia abajo. Uno, el cielo y la tierra con esta capacidad de amar. Escucha, Israel. Mira, este sabio le dijo a Yeshua cuál es el gran mandamiento. Y Yeshua le dice, escucha, Israel. Así comienza. Solamente le preguntó por el gran mandamiento, pero Yeshua no solamente le responde ese, sino que le responde lo siguiente. Y el segundo es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí también Yeshua nos enseña algo, que a medida que nosotros vayamos aprendiendo a conocer al Eterno, antes de amar a tu prójimo, tú tienes que aprender a amarte. Yo tengo que aprender a amarme. Y la Torá nos enseña primero a conocer al Eterno, oyendo su voz, escuchando sus preceptos, escuchando sus direcciones. Y cuando aprendo a escuchar al Eterno, va a ocurrir algo, que voy a aprender a conocerme. Voy a aprender a saber dónde están esos detalles que realmente reflejan que yo no me estoy amando. Porque hay personas que no se aman. ¿Y saben por qué no se aman? Porque no han aprendido a amar al Eterno. Entonces tú ves personas descuidadas, personas que no se hacen regalos hacia ellos mismos, sino que viven a, a la deriva de sus emociones. ¿Por qué? Porque no aprenden a conocerse, no saben que hay fragmentos que están equivocados en su vida. Cuando yo aprendo a conocer al Eterno, me voy a aprender a conocer a mí. Y voy a aprender a amarme. Llamarte es cuidar tu salud, cuidar tu esencia, cuidar tu físico, cuidar tu alimentación. De vez en cuando anda a una tienda y hazte un regalo. Pónete hermosa, pónete bello, cómprate un traje, ámate. Realmente tienes que amarte.
La religión por años te dijo que eso era vanidad. Yo te digo que eso es amor propio. Eso es que cuando tú vayas al centro, vayas a una tienda, vayas a un restaurante y digas, ¿sabes qué? Quiero comerme ese plato porque me lo merezco, porque el creador me ama, me ha dado los recursos y aprendí a valorarme. Tú no le des cualquier cosa a tu vida. Tú no le pongas cualquier ropa a tu cuerpo. Si puedes darle lo mejor que puedas, dáselo. ¿Por qué? Porque eso es tu amor. Valórate. Y cuando aprendas a estudiar la Torá, va a ocurrir lo siguiente. Vas a aprender a verte como el cielo te ve. Por eso, a mayor conocimiento del Eterno, mayor valor vas a tener. Mira lo que te acabo de decir. A mayor conocimiento del Eterno vas a aprender a valorarte por quien tú eres. Tú no eres cualquier persona, eres una persona que Dios sacó de la esclavitud, que Dios lo sacó para hacerlo un rey, hacerlo una reina, hacerlo un sacerdote, hacerlo alguien que trabaje ahora como co-creador con el Eterno, que pueda ahora aquí en la tierra ayudar también a llevar esta luz maravillosa a personas que están en la oscuridad. Tú no eres cualquier persona, tú eres un victorioso, eres una victoriosa, eres una joya preciosa. Por eso cuando vayas a una tienda, cómprate y reluce lo que tú eres, valórate. Yo no permito que nadie me baje mi autoestima. Yo no permito que nadie me diga que tú no eres capaz o que tú no sirves para nada. Yo no permito eso porque la Torá me está diciendo otra cosa. La Torá me está diciendo el valor que tengo. Y cuando aprendo a valorarme, voy a recién estar capacitado para amar a otras personas. Usted jamás va a poder amar a otra persona de la forma correcta si usted no se ama a usted mismo primero. Por eso Yeshua dijo, el segundo mandamiento es tan importante porque vas a amar a tu prójimo como te amas a ti. Por eso tu amor hacia el prójimo no es bueno. Por eso tú no puedes perdonar a tu prójimo. ¿Sabes por qué? Wow, mira lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué muchas veces no perdonas a tu prójimo? Porque todavía no has aprendido a perdonarte a ti. Todavía no has perdonado esos fracasos que has cometido. Todavía no has perdonado esas faltas que has hecho, esas mentiras, esos engaños que has hecho. Ya lo hiciste. No puedes vivir en eso. Por eso cuando alguien te ofende, no lo perdonas. Por eso cuando alguien te, te falta el respeto, te cuesta perdonarlo. Por eso cuando alguien te traiciona, tú no puedes perdonarlo. ¿Y sabes por qué? Porque es el reflejo de tu propia vida, porque tú no has aprendido a perdonarte a ti mismo. El día que tú perdones todas esas fallas que has cometido, vas a mirar a otras personas y vas a decir, ¿por qué no lo puedo perdonar? ¿Por qué no lo puedo amar? Quizás no vas a tener la misma relación que tengas con esa persona, pero sí vas a aprender a perdonar, porque el amor hacia las otras personas que te han hecho daño significa perdonar. No significa que tampoco tengas que soportar aquello que no es permitido, que bajen tu autoestima. Mira lo que te voy a enseñar. Todas las personas te pueden ofender, te pueden traicionar. Lo que tú tienes que hacer es perdonar. No tienes que permitir que ninguna de esas ofensas baje tu autoestima o te quite el valor que tú tienes. Ahí tú tienes que poner un parámetro. Y el parámetro es, ok, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás llegamos, lo amo, lo perdono, pero no podemos seguir en esta relación. ¿Por qué? Porque eso está trayendo también una fragmentación. ¿Me estoy dando a entender? Pero sí tenemos que aprender a ponernos límites también. El amor habla de amortiguar. El amor habla de poner también en acción aquello que nosotros somos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aprender a amarnos. Dígase ahí, yo tengo que aprender a amarme. Si no he aprendido, no me he valorado, es hora de poder hacerlo. Tengo que aprender a amarme, tengo que aprender también a subir de nivel de amor hacia mí mismo. Muchas veces la gente no se da gusto. Yo he visto esto. Gente con una mentalidad mediocre, una mentalidad mezquina, una mentalidad de pobre, que cuando quieren comprarse algo no dicen, no, es que vale mucho, pero eso es lo que te mereces. Eso es lo que tú vales eso, lo que esté en tus recursos, no te limites. De vez en cuando date un gusto, de vez en cuando ámate y aprende a amar a las personas. Aprende a amar a tu prójimo. Es difícil.
Mira, voy a seguir con esto, ya vamos a ir terminando ya. En Lucas 6, verso 32 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué si amáis? Dice, a los que os aman. ¿Qué mérito tenéis? En Mateo, este mismo texto dice, si tú amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa que hay ahí? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso es el común de las personas. Amar a quienes me aman, le hago el bien a los que me hacen el bien. El verso 33 de Lucas 6:33 dice, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35 dice, amad pues, dice, a vuestros enemigos. Wow. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Mira este verso, mira lo que dice ahora. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Me gusta también la otra versión que dice, porque vuestro Padre hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Mira, si tú amas a los que te aman, no hay ninguna ganancia de ello. Yeshua, un cabalista, un místico de la Torá, se va al sol, se va a la profundidad de esto, a la esencia, al hueso, como le podemos decir, a la raíz de la espiritualidad, y nos eleva la conciencia y nos dice, ama a tu enemigo, porque si amas a tu enemigo, va a ocurrir lo siguiente, recién serás llamado hijo del Altísimo. La pregunta es, ¿cuántos hijos del Altísimo hay acá? Usted me puede decir ahí en el chat, yo soy hijo del Altísimo, yo soy una hija del Altísimo. La pregunta es, ¿cuántas veces has amado a tu enemigo? Si lo has hecho, Baruch Hashem. Eres un hijo, eres una hija del Altísimo. Pero si no, ojo, tenemos que trabajar en esa área. Porque ahí hay hijos, todos nos podemos considerar hijos del Altísimo, venimos de la misma luz. Pero hay niveles. También ser llamado hijo del Altísimo habla de un nivel de espiritualidad también, un nivel superior. Hijo del Altísimo también es considerado alguien que carga poder, alguien que carga una unción, alguien que carga un nivel espiritual para hacer milagro o para atraer la dimensión del cielo y la tierra. Entonces, si tú no has traído esa dimensión es porque todavía te cuesta trabajar en esa área de amar a tus enemigos, amar a los que te hacen daño. Ahí se ve realmente de lo que somos hechos, qué es lo que cargamos. Y Yeshua dice lo siguiente, porque vuestro Padre ama a los ingratos y a los que no son ingratos. El otro verso decía, porque ama a todos, a pecadores y a no pecadores, hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hay gente que se beneficia del sol, lo ocupa para cosas buenas, porque eso es el regalo que el Eterno le dio al ser humano. No hizo excepción de personas. Este sol le va a servirle al ser humano para que plante, para que cultive. No importa si es pecador, si no me busca, si no va a la iglesia, si no se congrega, no importa. Este sol lo va a necesitar esta persona. Si se olvida de mí, allá el problema va a ser de él, pero yo le voy a mostrar mi amor hacia él. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Tú te quieres parecer al Eterno? ¿Quieres tener el ADN del Eterno? El ADN del Eterno no hace diferencia de personas. Ama al bueno y ama al malo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que amar a aquel que te hace daño. Aquel que te traicionó. Qué difícil, de verdad que es muy difícil. Es muy difícil amar a quien me ha hecho daño, a quien que me ha ofendido, a quien que solamente buscó algo de mí y después se alejó. Qué difícil es amar a una persona así. Pero cuando yo lo amo,
realmente voy a estar capacitado para ser llamado hijo del Altísimo. En cualquier momento voy a tener la capacidad de materializar el mundo espiritual aquí en esta dimensión física. Porque eso es ser llamado hijo del Altísimo, hijo de Dios. Hay mucho que trabajar. Hay mucho, por eso dije anteriormente en el título del mensaje, ¿realmente amamos al Eterno? ¿Cómo realmente lo estamos amando? Si nuestra dimensión de amor es baja, avancemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que obtener del mundo espiritual. Hay niveles que tenemos que materializar aquí en el mundo físico. Y los candidatos que Dios tiene son usted y soy yo. No hay más. Entonces tenemos que aprender a superar estas barreras de enemistad, estas barreras de engaños, estas barreras de traiciones. Siempre estamos pensando que esa persona no se merece el perdón. Y si no se merece el perdón, tú tampoco te mereces el perdón. Porque, ¿qué decía Yeshua? Ámalo como te amas a ti mismo. O sea, perdónale como tú también te has perdonado. Mateo 22:40. Este varón dijo lo siguiente: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y se resume en esto. Marcos 12:32. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Este hombre le dio ese tipo de respuesta, afirmó también lo que Yeshua había dicho. Jesús, en el verso 34, le dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino. Y después dice, y desde entonces nadie más le hizo pregunta a Yeshua. Una persona que aprende a amar a sus enemigos, que aprende a perdonar a quienes te hacen daño, estás muy cerca de la dimensión del reino. Estás muy cerca de ser llamado hijo del Altísimo. Cuando seas llamado hijo del Altísimo es porque aprendiste a amar como Dios ama. ¿Cuántas veces nosotros mismos le hemos fallado al Eterno? ¿Cuántas veces le hemos dado vuelta el rostro al Eterno? Nos hemos desenfocado, hemos tenido procesos altos, procesos bajos, y el Eterno nos siguió amando, nos siguió prosperando, nos siguió bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Eterno te juzgó con amor, miró el producto final al cual tú ibas a llegar. Por eso tú te mantienes en pie. Y si no te has mantenido en pie y en este momento estás en un nivel de frecuencia baja, déjame decirte algo, el Eterno te ama. El Eterno te da una oportunidad nueva, porque su misericordia es nueva cada día, no su justicia, sino que su misericordia es nueva cada día. Toma esa misericordia, levántate en la mañana y di gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, porque de ahora en adelante no importa que vaya de a poquito, pero mi amor va a ir creciendo. Comenzaré con lo poco, con estas fuerzas que tengo. Son débiles mis fuerzas, pero aún así te las voy a entregar. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Pero dale esas fuerzas a Él. Dale esa visión también al Creador. Pone en Él tus visiones, tu proyecto. Ámalo a Él más que a otras cosas. Pone en Él lo que tú eres, tu esencia. Como una vez enseñé sobre el alfarero. Nosotros somos el barro, Él es el arquitecto, Él es el alfarero. Él es el artesano. Y muchas veces en la formación que nos da el barro que hace, muchas veces se desarma. Cuando está por terminar esa obra de arte, muchas veces se rompe. Y así nos hemos sentido muchas veces, que en la medida que nos va formando, vamos avanzando, de repente nos desarmamos. Y el barro se desparrama. Pero ¿qué hace el alfarero? Lo vuelve a tomar y lo vuelve a construir hasta dejarlo una obra maravillosa. Mientras estemos en las manos del Eterno, no es que caigas tantas veces. Incluso la Escritura dice, el justo puede caer 7 veces, pero aún esas 7 veces el Eterno te va a levantar. No te salgas de ahí. El apóstol Pablo decía lo siguiente, ni lo alto, ni lo bajo, ni todo lo que venga me podrá separar del amor
del Eterno. ¿Qué quiere decir lo alto? Tú puedes estar en un nivel de arrogancia o en un nivel de bendición absoluta y crees que no necesitas a nadie, pero del cielo Dios te sigue mirando con amor. A pesar de tu arrogancia, a pesar de tu altivez, el cielo, el Eterno te sigue amando. Ni lo bajo. ¿Qué quiere decir lo bajo? Tú puedes sentirte menospreciado, inmundo, sin valor, que has llegado hasta lo más profundo del pecado y ni lo bajo te puede separar del amor del Eterno. No importa la dimensión en la que estás dentro de la atmósfera del amor del Eterno. Así te ama el Eterno. Aprendamos a amarlo, a conocerle. Después, aprendamos a amarnos a nosotros, a conocernos. Y a bendecirte, a amarte. Esto me lo merezco. Yo soy una persona valiosa y cuando tú te aprendas a perdonar a ti mismo, vas a poder amar y a perdonar a otras personas. Y cuando lo hagas, ¿qué decía Yeshua? Entonces serás llamado Hijo del Altísimo. Podrás vivir en un nivel espiritual, en un nivel de dimensión alto, donde vas a poder traer ese reino aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que Yeshua le dijo a este hombre, a este fariseo, a este saduceo, a este escriba ahí? Le dijo, no estás lejos del reino. Si tú haces esas cosas, el reino, la dimensión espiritual, la vas a materializar. Bueno, me despido, les amo, espero que esta palabra haya sido confrontadora, pero a la vez también animadora. También que nos lleve también a amar más al Eterno. No solamente a quedarnos con esta instrucción. Recordemos que solamente Dios le dijo al pueblo de Israel, escucha, yo soy Elohim, yo soy Hachén, que te sacó de la esclavitud. Y solamente Dios le habla a un pueblo que ya no está en esclavitud y que puede también ir en pos de esas instrucciones. Así que me despido con mucho amor, con mucho cariño. A mis hermanos que están presentes los saludo a todos y nos vemos hasta el próximo martes. Shalom.